Mi nombre es Ana Nieves. Hace 11 años pasé por un primer proceso de cáncer. Esa fue la primera vez que oí la palabra cáncer en mi vida. Lo tenía mi hermana y yo fui en ese momento a hacerme los estudios y los marcadores tumorales. Me hice los marcadores, salieron alto. Alto me refiero, el parámetro es 25 y ellos estaban en 45. Como en ese momento mi mamá tenía una enfermedad terminal, yo no pensé en cáncer, yo simplemente le pedí a Dios que dejara eso estancado hasta yo salir del proceso de mi mamá y me olvidé totalmente de esa situación. Yo tuve un sueño que me dijeron que yo debía de ir al médico. En mi trabajo me tenían un can, que cómo va a ser, que eso no era hace 11 años, no es como hoy en día, que si una persona en tu familia tiene cáncer, ya por ende puede que ese cáncer esté en otros parientes. Me atacaba, me decía como que yo era loca, que cuál era el afán de yo ir al médico. Y yo le dije, no, yo tengo que ir porque mi hermana pasó por un cáncer de mama y ya yo tengo que hacer los chequeos. Además, yo había salido con los marcadores altos. Entonces, no era que yo sabía que tenía, sino simplemente por precaución. Porque todos los años, viendo en mi hospital la incidencia de las enfermedades, aprendí a ser precavida. Entonces fui a hacerme los chequeos de rutina, la mamografía, la sonomama, los estudios. Yo le pedí a la ginecóloga que me hiciera los marcadores y cuando yo le llevé eso, se puso la mano en la cabeza. A mí dijo, ¿tú tienes eso en 45? Yo le dije, o sea, experiencia, como reitero, yo recomiendo que como está esta incidencia tan alta, los médicos le manden a hacer los marcadores tumorales a los pacientes, ya también como una rutina. Porque muchas veces también los marcadores no te dicen que tú tienes cáncer, pero es una alerta a la posibilidad de que existan. Tú sabes, la mama o la sono te indican, pero también los marcadores te reconfirman un posible diagnóstico, como fue en mi caso. Mi mamá murió en noviembre y en diciembre, después que pasé un poquito el duelo inicial, yo fui a darle seguimiento a aquellas analíticas. Y ahí me topé con que yo tenía la enfermedad, tenía cáncer de mama. Justo aquí donde estoy sentada, yo vivo sola, con la gracia de Dios, y 2 cachorras. Me puse a llorar, porque sentí que el mundo se me había caído encima. Pero cuando yo miro atrás, me doy cuenta que yo lloraba no por mí, ni porque tenía cáncer, sino porque mi papá vio morir a mi mamá y yo le decía a Dios que él no debía verme morir a mí. Y eso era todo lo que yo le pedía a Dios. Señor, yo no quiero que mi papá me vea morir de cáncer. Por favor, yo no te pido más nada. Y en la noche, en la soledad de la noche, la tranquilidad, yo escuché esa voz serena, fuerte, clara. No sé cómo describir lo que me dijo. Tú estás sana, tú estás curada, pero debes pasar por el proceso. Era muy pequeñito y por eso nadie lo había visto. Entonces, por eso yo insisto que Dios nos va guiando, porque esa doctora lo vio. Casualmente, Dios me mandó donde esa doctora específicamente, y ella vio los 4 tumores, como dicen a nivel médico, in situ, que estaban muy pequeñitos. Me operé, recuerdo que fue en una Semana Santa. No es lo mismo decir que el diablo viene que verlo llegar, porque yo estoy preparada, yo no necesito eso. Pero cuando yo me vi como un cangrejo de grapa, como con 30 grapas, y ya no me vi el seno, yo salí a la calle desnuda. Y una vecina venía pasando en ese momento, me agarró, entró, me tiró una toalla, me abrazó y me entró. Y me dijo que ya yo había pasado lo más difícil, que era la cirugía,
que ya yo tenía que retomar mi vida. Y yo inconscientemente comencé a verme todos los días en el seno y miraba la herida. Todos los días yo miraba mi herida, me miraba y me decía que yo era bonita, que ya yo tenía que aprender a vivir con esto. Y curiosamente en mi cabeza nunca me pasó la idea de ponerme una prótesis. Todo el mundo me atacaba, la gente me atacaba, familiares, que me pusieron una prótesis, pero yo nunca quise. A veces yo les recomiendo, cuando veo a algunas personas que están pasando por el proceso, que no se pongan prótesis. A veces yo pienso que eso es un negocio, porque tú puedes hacer un rechazo y quedar peor, o puede volverte el cáncer al otro seno. Entonces, si Dios no quería que tú tuvieras los dos senos, ¿para qué vamos a inventar a ponerme una cosa que no es nuestra? Porque si no, Dios no lo hubiese dejado y no nos da un cáncer. El cáncer es muerte. Es el primer pensamiento que la gente tiene, muerte. Y es verdad, es muerte. Pero es muerte para el que decide dejar de luchar. Es muerte para el que se llena de miedo y se queda ahí en esa etapa de negación. Porque yo dije, claro, todos nos vamos a morir en algún momento de la vida, pero lo importante es cómo la persona te va a recordar. Entonces yo decidí vivir, yo decidí pelearlo, yo decidí amar esa palabra y decidí en cada momento también guiar a otros en el proceso. Por eso, para mí, el cáncer es esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para Dios, nada es imposible. Cuando miro a alguien con la cabecita raspada, así, yo me quité recientemente todo mi pelo. Y yo me le pongo de frente y le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Y le digo, mira, se puede. Porque yo pude sobrevivir a 2. Confía en Dios, sobre todo. En los médicos, pero en Dios. Y no te cases con ningún médico. Si tú ves que un médico no te resuelve, ¡ay! Más para adelante hay gente, ve a otro. Porque yo comencé en una institución privada y terminé humildemente en un hospital. Y yo converso con Dios. Le dije, ¿tú me quieres en un hospital? Perfecto, vámonos para el hospital. Y desde entonces, con un segundo que te hablaré más adelante, yo me atiendo en un hospital alegre y feliz. Quiero decirle a las mujeres, también a los hombres, porque muchos se sorprenden, pero al hombre también le da cáncer de mama, que no tengamos miedo de tocarnos. Que si vemos una manchita, un bulbo o un seno ligeramente grande, acudamos al médico. El cáncer de mama se cura, pero se cura si usted lo detecta a tiempo, si hace lo que el médico te recomienda y sobre todo ponerse en las manos de Dios. Aquellas mujeres que estén pasando por este cáncer, se puede. Porque yo pude. Y en cada paso difícil decirse a sí misma, yo puedo, yo debo, yo soy capaz. De iniciar la pandemia, una paciente fue de nuevo a mi consulta y me dijo, doña Ana, tengo palabra para usted. Va a entrar en un proceso difícil, pero Dios está con usted. Lo más lejos que yo tenía era que desarrollé lo que los médicos llaman otro cáncer primario, que fue de ovario, del lado izquierdo. Tengo 5 años dándome quimio cada 6 meses. Ya llevo 3 cirugías, bastante grandes las 3, pero con Dios de frente las he sobrepasado. Ahora voy a entrar a un 5.º proceso. Y mírenme, yo estoy bonita, yo me siento bonita, bella, preciosa. Nunca he visto el cáncer como una sentencia de muerte. Al contrario, lo he visto como esperanza y para tú afianzar, fortalecer tu relación con Dios, también con la gente.
porque el cáncer te enseña a ver la cara de la moneda, las personas que te apoyan, las personas que te dan la espalda, las personas que te hablan para que tú te deprimas, como aquellas que te hablan para que tú te levantes. Entonces, todo eso tenemos que aprender a discernir y a tomar de cada situación lo mejor. El que no te quiere, échalo a un lado. Por ejemplo, en este último, ay, pobrecita, le dije, pobrecita, ¿de qué? O sea, yo estoy viva y yo estoy dispuesta a luchar y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios decida. Pero Así es. quiero que me recuerden como alguien que es muy positiva y que enfrentó esa enfermedad con amor y entereza. Vive muchos altibajos. Por ejemplo, cada vez que te van a hacer los controles, tú tienes el temor de que el médico te diga, te regresó. Entonces, tenemos que aprender a vivir con todas esas palabras. Te regresó, hiciste una recidiva, el tratamiento no funcionó, hay que hacerte esto. Por ejemplo, yo, que el año pasado no tenía nada, me hago el control y salí premiada. Yo ni lloré, para serte sincera. Yo dije, bueno, hay que volver a coger el sartén por el mango, ponerlo en el fuego y seguir adelante. La gente se sorprende conmigo para hacerte esta, pero es que yo no veo el cáncer como una palabra así, mala. O sea, lo que nos tocó y hay que tomarlo, hay que luchar, como la diabetes, como la diálisis, como cualquier otra enfermedad que al final te puede matar si tú no te cuidas. Porque todo esto es cuestión de cuidado, una alimentación sana, dejar atrás los problemas, las personas tóxicas, buscar ayuda psicológica. Si tú entiendes que con el psicólogo no se puede, ir a un psiquiatra para que te dé medicación antidepresiva, hablar. Señores, no se callen, que no vamos a ser los primeros ni los últimos. Alguien me dijo, Ana habla mucho, y a mí qué me importa. ¿Por qué? Porque hablando yo me curo. Y cada vez que ustedes lo hablan, se curan porque se liberan de esa carga. Por eso cuando la gente me pregunta, yo no hablo de la enfermedad ni del proceso, no, yo hablo de buscarle una alternativa, le hablo positivamente, que hay que alimentarse bien, que a veces esos tutoriales que nos mandan de YouTube, no los vamos a desechar porque hay cosas buenas que nos pueden curar. Todos los que yo he visto a lo largo de estos 11 años que se han quedado callados están enterrados. Todos los que lo hablamos, mira, le comentaba hace un momentito que me encanta el hospital donde voy. ¿Por qué? Porque todos nos vemos como una familia y todos conversamos sobre nuestro proceso, unos más fuertes que otros, y cuando nos vemos recuperados nos abrazamos, nos hemos propuesto tocar la campana, y eso es un aliento cuando tú ves que si esa persona puede, ¿por qué yo no puedo? Número 1, que nunca se pierda la alegría. Eso es lo primero que yo le pido a Dios. Mira, que mi alegría no se pierda. A veces tener un poco de locura, porque hay que ser sinvergüenza. Buenos hábitos alimenticios, eso es muy importante. Y no cansarnos de las visitas al médico. Es un poquito deprimente porque la primera vez que el médico me dijo que yo iba a estar de por vida metida en un consultorio médico, a mí me tiraron un balde de agua fría. Porque hasta mis 50 años, que fue cuando yo comencé con el primer cáncer, yo nunca había ido al médico. Hasta ese momento. Entonces, tengo 62 y nunca, o sea, cada 4 meses yo tengo que tener la visita del médico. Que se mantengan alegres y positivos, que hablen, que lleven la vida, no, yo no diría sosegada, yo diría que aprendamos a ver la vida, que aprendamos a ver nuestro alrededor, que aprendamos a amar a los que están alrededor nuestro,
que soltemos un poco los celulares, que compartamos más con la gente, porque nosotros somos ejemplo para las generaciones futuras, para que haya esperanza de que esta enfermedad se pueda vencer de esa forma. Se te alarga la vida. Señores, aprendamos a vivir con cáncer.